Vamos a hablar ahora de los derechos de las personas con discapacidad, Ley 26.378. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad te asegura el derecho a participar sin discriminación en toda la vida de la sociedad. La Convención. Vamos a hablar de qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tratado de derechos humanos firmado por muchos países para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en toda la vida de la sociedad sin discriminación de ningún tipo. ¿Por qué una convención especial para personas con discapacidad? Porque a lo largo de los años fueron vulnerados los derechos de las personas con discapacidad a la vida independiente, a la educación, al empleo libre, a la igualdad de oportunidad, a la accesibilidad a todos los ámbitos, etc. Esto hizo necesario un acuerdo para reconocer y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Argentina firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, aprobó la Convención por Ley 26.378. La Convención tiene jerarquía constitucional por Ley 27.044. Personas con discapacidad. ¿A quiénes se considera personas con discapacidad? A las personas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar de manera plena y en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide. Por ejemplo, una persona con una deficiencia motriz que se desplaza en silla de ruedas tiene discapacidad cuando la ciudad no tiene rampas. Una persona con una deficiencia visual tiene discapacidad cuando las señales no están escritas en braille. Una persona con una deficiencia auditiva tiene discapacidad cuando no dispone de un intérprete de lengua de señas. Una persona con una deficiencia intelectual tiene discapacidad cuando no hay a su disposición textos en lenguaje sencillo. Derechos. ¿Qué derechos reconoce la Convención a las personas con discapacidad? Los mismos derechos que a todas las personas, entre otros el derecho a la vida, la educación en igualdad con todos y todas, al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud, a acceder a la justicia, que es reclamar ante los jueces, ser testigos, etc. ¿Qué es el derecho a vivir en forma independiente? Es el derecho que tienen las personas con discapacidad a elegir con quién y dónde vivir. Para que ese derecho sea real, los estados que confirmaron la Convención tienen la obligación de dar todos los apoyos necesarios para las personas con discapacidad puedan vivir como elijan y no sean aisladas. En relación a la familia, ¿qué derechos reconoce la Convención? La Convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, tener relaciones sexuales, tener hijos, mantener su capacidad reproductiva, etc. Ningún niño puede ser separado de sus padres porque alguno de ellos tenga discapacidad. ¿Qué es el derecho a la educación inclusiva? Es el derecho de las personas con discapacidad a educarse en las mismas escuelas que el resto de las personas. Para asegurar ese derecho, los estados tienen la obligación de dar apoyo para que las personas con discapacidad puedan educarse en igualdad con los demás. Los estados también tienen la obligación de garantizar que las personas con discapacidad accedan a la educación superior y al aprendizaje durante toda la vida. ¿Qué es el derecho al empleo libre? La Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en el empleo que elijan. Prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en el empleo. También obliga a los estados a asegurar que las personas con discapacidad reciban el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo que los demás. Además de estas obligaciones, los estados deben fomentar el empleo de las personas con discapacidad, asegurar su formación laboral, emplear personas con discapacidad, etc. ¿Las personas con discapacidad pueden votar? Sí. La Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a elegir a sus gobernantes y también a ser elegidas.
Para eso, los estados deben asegurar la accesibilidad de los lugares y métodos de votación. Las personas con discapacidad ¿pueden heredar o firmar contratos? Sí, la Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para que las personas puedan ejercer esa capacidad jurídica, los estados deben asegurar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Obligaciones de los estados. ¿Qué obligaciones tienen los países que firmaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Entre otras, tienen las siguientes obligaciones: dictar leyes que protejan sus derechos de acuerdo con la Convención, asegurar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, fomentar el diseño universal, fomentar la accesibilidad y el uso de nuevas tecnologías, consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan antes de dictar leyes o reglamentaciones relacionadas con ellas, fomentar el respeto por las personas con discapacidad, fomentar que los medios de comunicación difundan una imagen respetuosa y positiva de las personas con discapacidad. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad sirve para eliminar las barreras de todo tipo que impiden la participación de personas con discapacidad. La accesibilidad permite el ingreso, permanencia y egreso a edificios, el desplazamiento por todos los lugares, el conocimiento de la información, Internet, la educación, etc. Por eso, los estados tienen varias obligaciones. Algunas de esas obligaciones son construir edificios y veredas con rampas, accesos con puertas amplias, poner a disposición intérpretes de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva, hacer señales que estén escritas en braille para personas con discapacidad visual, facilitar el ingreso de animales de asistencia, redactar en lenguaje sencillo. ¿Qué es el diseño universal? Es una forma de diseñar desde su origen productos y servicios para todos, incluidas las personas con discapacidad.